Radio María lo invita a escuchar el próximo programa. Vatican News. Laudetur Jesus Christus. Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino. Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, miércoles 6 de marzo, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de Santa Rosa de Viterbo, Virgen franciscana. La soberbia es un vicio que envenena el sentimiento de fraternidad. Lo dijo el Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles, continuando con su ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes. Oremos por las poblaciones que sufren por la guerra. Esta fue la invitación del obispo de Roma al final de la audiencia general de este 6 de marzo, pidiendo especialmente por Ucrania y Tierra Santa. No dejemos de lado a los marginados. La gratuidad es la cifra de Dios. Lo escribe el Santo Padre en su mensaje a los participantes en el encuentro con instituciones y organismos de ayuda a la Iglesia de América Latina y el Caribe, reunidos en Bogotá, Colombia, del 4 al 8 de marzo de 2024. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. En breve, el detalle de la información de la Iglesia desde Roma para todo el mundo. Buena sintonía. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Y como anunciamos en titulares esta mañana en la audiencia general, el Papa Francisco ha continuado desarrollando su ciclo de catequesis sobre los vicios y las virtudes. En su 10ª catequesis, el Santo Padre ha centrado su reflexión en el vicio de la soberbia. Para ello tomó como inspiración el capítulo 10 del libro del Eclesiástico, que nos habla de este vicio que se anida en el corazón del hombre. Lectura del libro del Eclesiástico. La soberbia es odiosa al Señor y a los hombres. ¿De qué se ensoberbece el que es polvo y ceniza? El orgullo comienza cuando el hombre se aparta del Señor y su corazón se aleja de aquel que lo creó. El Señor derribó del trono a los poderosos y en su lugar hizo sentar a los sencillos. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. En la catequesis que fue leída por el padre Pierluigi Giroli, sacerdote rosminiano de la Secretaría de Estado, porque el Santo Padre aún no se encuentra bien a causa de un resfriado, se señala que el soberbio es aquel que cree ser mucho más de lo que es en realidad, aquel que se estremece por ser reconocido como mayor de los demás, a los que desprecia por considerarlos inferiores. Asimismo, el Papa Francisco recordó la catequesis del pasado miércoles, en la que se habló de un vicio similar, la vanagloria, pero que es una enfermedad infantil si se compara con la soberbia, ya que en este vicio, continuó el pontífice, está la absurda pretensión de ser como Dios, es por tanto el pecado radical. El soberbio, dijo el Papa, también se revela como tal en su físico y en sus actitudes particulares. Es un hombre fácil de juzgar desdeñosamente, por nada emite juicios irrevocables sobre los demás que le parecen irremediablemente ineptos e incapaces. En su arrogancia, el soberbio olvida que Jesús en los evangelios nos dio muy pocos preceptos morales, pero en uno de ellos fue inflexible, en el no juzgar nunca. Ante este vicio, el Santo Padre dijo que el verdadero remedio para todo acto de soberbia es la humildad, por la que pasa la salvación, y María es ejemplo de ello. En el Magnificat da testimonio de Dios que dispersa con su poder a los soberbios en los pensamientos enfermos de sus corazones. Por último, el Papa Francisco recordó al apóstol Santiago, que escribió a una comunidad herida por las luchas internas originadas por el orgullo. Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da su gracia. Y concluyó con una referencia al tiempo litúrgico que estamos viviendo. Por tanto, queridos hermanos y hermanas, aprovechemos esta Cuaresma para luchar contra nuestra soberbia.
Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la soberbia. Jesús mismo menciona este vicio como uno de los males que provienen del corazón del hombre. La persona soberbia se considera superior a los demás y desea que todos reconozcan sus méritos. Podemos decir que en su interior se esconde la pretensión de querer ser como Dios, tal como vemos en el pecado de Adán y Eva que nos relata el libro del Génesis. Este vicio destruye la fraternidad, porque el soberbio no se relaciona con los demás en un plano de igualdad, sino que los trata como inferiores y emite juicios en contra de ellos. En el Evangelio también encontramos ejemplos de personas así, presuntuosas y seguras de sí mismas, como Pedro, que creía que nunca negaría al Maestro. A esas personas Jesús las medica con el remedio de la humildad. Esto nos enseña que la salvación no está en nuestras propias manos, sino que es un don gratuito que Dios nos quiere regalar. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a María que nos ayude a proclamar con nuestra vida el Magnificat, para poder ser testigos de la alegría del Evangelio con humildad y sencillez de corazón. Que Jesús los bendiga. Muchas gracias. Al final de la audiencia general de este miércoles 6 de marzo, el Papa Francisco lanza una vez más un llamamiento por la paz para poner fin a toda guerra. Ancora una volta, fratelli e sorelle, rinnovo il mio invito a pregare per le popolazioni che soffrono l'orrore della guerra in Ucraina e in Terra Santa. Al saludar a los peregrinos de lengua italiana, el Santo Padre renovó su invitación para rezar por los pueblos que sufren el horror de la guerra en Ucrania y en Tierra Santa, así como en otras partes del mundo. Y es precisamente de estos lugares de donde siguen llegando noticias dramáticas. Los medios de comunicación ucranianos informan de que los continuos ataques con drones de las fuerzas rusas golpearon anoche varias ciudades ucranianas, entre ellas la región de Kiev y Odessa, donde se registraron explosiones. En cambio, en Gaza, el recuento de muertos se eleva a más de 30.000 víctimas palestinas desde el comienzo de la ofensiva terrestre del ejército israelí. Así lo informó el Ministerio de Sanidad de la Franja de Gaza. Este es el horror de la guerra, como dice el Papa. Ante ello, el primer deber de los cristianos es implorar a Dios la paz para que todo esto cese cuanto antes. Improvisando, el Papa Francisco añadió una invitación a rezar por la paz. Asimismo, el Papa Francisco recordó el 80 aniversario de la brutal muerte de la familia polaca Ulma, Józef y Victoria y sus 7 hijos, uno de ellos a punto de nacer, masacrados por los nazis por haber dado refugio a judíos que huían de la persecución. La Iglesia los proclamó beatos a todos ellos el 10 de septiembre de 2023. 8 décadas después de aquel sacrificio de sangre, una delegación de Polonia ha venido a Roma para conmemorar el aniversario, que se celebrará con una ceremonia en los jardines vaticanos, en el cual se plantará un manzano injertado por el beato Józef Ulma. A la ceremonia asistirá el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado, el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, que celebró la misa de beatificación el año pasado. Asimismo estará presente la ministra Grażyna Brandich, jefa de la Cancillería del presidente de la República de Polonia, y Władysław Ortli, presidente de la región de Polonia donde vivía la familia Ulma. Y este 5 de marzo se hizo público el mensaje que envió el Papa Francisco a los participantes en el encuentro con instituciones y organismos de ayuda a la Iglesia de América Latina y el Caribe, que se encuentran reunidos en Bogotá, Colombia, del 4 al 8 de marzo de 2024, con el objetivo de fortalecer la cooperación solidaria y sinodal entre los participantes en los procesos de cooperación internacional con América Latina. Sobre este mensaje del pontífice dirigido al cardenal Robert Prevost, presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, nos informa nuestra colega María Fernanda Bernasconi.
Queridos responsables de instituciones y organizaciones de ayuda, la Iglesia de América Latina, me complace dirigirme a ustedes en este encuentro con las instituciones y organismos de ayuda que promueve esta pontificia comisión. Así comienza el mensaje del Papa Francisco a los participantes en un encuentro con instituciones y organismos de ayuda a la Iglesia en América Latina que se está celebrando en Bogotá desde ayer y que concluirá el próximo 8 de marzo. Quisiera plantear mi reflexión, escribe el Papa en su mensaje, sobre el tema de la gratuidad. Cuando hacemos un esfuerzo, como en el caso de las ayudas que se destinan a la Iglesia en América Latina, es natural que pretendamos un resultado. No obtenerlo podría estimarse un fracaso, o al menos nos deja la sensación de haber trabajado en vano. Pero una tal percepción parecería ser contraria a la gratuidad, que evangélicamente se define como dar sin esperar nada a cambio. Así es que el Papa plantea la pregunta cómo conciliar ambas dinámicas. Y para adentrarnos en esta cuestión, escribe que tal vez pueda ser útil dar un paso atrás, poniendo el foco en lo que nos pide Jesús y nos dice el Evangelio, intentando preguntarnos, como haría un periodista, quién da, qué da, dónde da, cómo da, cuánto da, por qué da y para qué da. Tras ampliar el concepto de las preguntas planteadas, el Papa se despide de estos queridos hermanos encomendando sus trabajos a la Santísima Virgen, que ella los guíe como a los servidores de las bodas de Caná, escribe, para que a todos llegue el vino nuevo que el Señor nos promete. Que Jesús los bendiga y por favor no se olviden de rezar por mí, concluye el mensaje de Francisco que fue firmado en San Juan de Letrán el pasado 26 de febrero y que pueden leer en nuestra página web de Vatican News. El arzobispo de Valladolid, Monseñor Luis Argüello, ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española para el cuatrienio 2024-2028, con 48 votos en la primera votación. Asimismo, el cardenal José Cobocano, arzobispo de Madrid, ha sido designado vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española y también se nombraron a los miembros de la Comisión Ejecutiva. Las decisiones se tomaron en la mañana de este martes 5 de marzo, segunda jornada de la 124ª Asamblea Plenaria, que se efectúa hasta el viernes 8 en Madrid. En su primera comparecencia ante los medios de comunicación tras el nombramiento, Monseñor Argüello explicó que la Conferencia Episcopal es una organización al servicio de la comunión entre los obispos y con la Comisión Ejecutiva tiene una especial responsabilidad, que es cuidar ese ejercicio de colegialidad de los obispos en España, su vinculación con el obispo de Roma y desde él con toda la Iglesia universal, y alentar también que todo el pueblo de Dios camine unido en eso que la Iglesia en estos últimos años está llamando sinodalidad. Les proponemos un extracto de los conceptos vertidos por Monseñor Argüello en sus declaraciones a la prensa. Nuestro servicio es un servicio de colegialidad para impulsar la sinodalidad de la Iglesia. Pero no solamente nuestra tarea o nuestra misión tiene que ver con la vida interna de la Iglesia, sino que nos alienta un deseo de anuncio, de misión, de llevar la buena noticia del Evangelio a todas las personas que la quieran acoger. Para lo cual, sin duda, en este momento es preciso hacer un ejercicio de escucha de las situaciones que viven las personas que están en nuestra sociedad, ¿no? Especialmente nos preocupan situaciones de pobreza del corazón, podríamos decir, ¿no? De soledad, de falta de sentido, de pobreza afectiva y, cómo no, las pobrezas materiales que tienen seguramente en este momento en nuestra nación, en nuestra sociedad, algunas expresiones significativas. Las dificultades de tantos jóvenes para obtener trabajo, las dificultades también para poder contraer matrimonio, poner en marcha una familia por las condiciones laborales y de vivienda, y qué decir de la realidad de aquellos que están viniendo de otros lugares del mundo. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros.
Alabado sea Jesucristo.